¿cómo están, mis queridos hermanos y amigos que nos ven aquí en la ciudad de Austin, alrededor en Bastrop, o los que están en otros países, o aquí mismo en Estados Unidos? Qué bueno que nos acompañan, hermanos del Cuerpo de Cristo, mis hermanos en la iglesia local. Bienvenidos, Dios les bendiga. Disculpa por una confusión que hubo este día, porque estábamos esperando a ver si la lluvia se paraba un poquito y estaba medio confundido el tiempo. Entonces hay una nube que trajo poquita lluvia, pero ya está lloviendo un poquito, pero está bien. El propósito es hacer el servicio, que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones, ya sea por internet o estar en casa. Yo sé que no es lo mismo llegar a un lugar donde nos congregamos, entonces, pero es lo que hay. Así que Dios les bendiga. Disculpa por eso, por todo lo que la confusión que hubo, pero aquí estamos, ¿no? Así que bienvenidos. Dios les bendiga. Así que llame a su papi, a su mami, a su tío, a su abuelo, al vecino, a las personas que estén ahí. Si pueden ponernos en sus comentarios quiénes están viendo en su casa, cuántas personas son, les lo agradeceríamos para saber cuántas personas están ahí. Pero Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios el día de hoy y quiero invitarlo primeramente a orar, a darle gracias a Dios por este día que nos dio. Es un día maravilloso, estamos con vida. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? De verdad que es un verdadero milagro el estar con vida. Tantas enfermedades, tantas cosas que nos pudo haber pasado. Tenemos vida, así que lo que hicimos mal el día de ayer, hoy tenemos una nueva oportunidad para hacerlo mejor. Vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias a Dios. Padre, en este día yo te doy gracias porque nos permitiste el poder amanecer. Gracias porque tenemos salud, porque tenemos un techo donde estar, porque tenemos alimento. Señor, gracias, Padre, porque estamos hoy aquí. Aún, Padre, por los que amanecieron en una cama de un hospital, por los que amanecieron en una cárcel, o por los que amanecieron sin un miembro de su cuerpo. En este día yo te pido, Padre bendito, que seas tú trayendo esa palabra de aliento, esa palabra de consuelo a esos corazones, a esas vidas que necesitan escuchar esta palabra. Gracias, Dios, por mis hermanos que hacen el esfuerzo día con día de poder estar fielmente, Señor, escuchando tu palabra, estar atento a lo que tú quieres hablarnos en este día. Gracias, Dios, por cada servidor que hace su parte para que esta palabra llegue hasta los corazones que está llegando en este momento. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, yo te pido que si hay alguien enfermo, alguien que tiene una necesidad específica, una necesidad especial, que sea tu Espíritu Santo hablando y llegando y sanando esas vidas, trayendo esa sanidad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te lo pido. Amén y amén. Ok, póngase cómodo. Vamos a poder entrar en este tema. Es un tema número 6 que vamos a concluir. Me hubiera gustado concluirlo en la iglesia, pero es lo que pasó. Así que vamos a concluirlo hoy en internet, este tema. Si usted apenas está sintonizando a nosotros en este tema, estuvimos estudiando el libro de Efesios. Este es el último tema de lo que viene siendo la armadura de un hijo de Dios, de un cristiano, la armadura que Dios nos dejó para poder estar protegidos, para poder estar también atacar. Entonces, es la armadura que Dios nos dejó para nosotros agarrarla. Hemos concluido de que es una armadura que Dios nos dejó. Él no nos la va a poner. Nosotros tenemos que ponérnosla. Y cada uno decide si se la pone o no se la pone. Y ser auténticos, como David peleó con su propia armadura, que venía siendo una onda, y como él era, no quiso pelear con la armadura de Saúl. Así nosotros hoy en día hemos escogido esta armadura de Dios y todos los días tenemos que ponerlas. Cada elemento se hizo un tema. Si usted no escuchó todos los temas, busque en las redes sociales, nuestras redes sociales, ahí lo va a encontrar.
los 6 temas para que los vea. Entonces el día de hoy estamos en el verso 17 del capítulo 6 de Efesios. Dice la palabra de Dios: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo ya lo estuvimos viendo, ya sabemos cuál es el yelmo, pero hoy en día toca la palabra, que viene siendo la espada, lo que sale de nuestros labios, la palabra de Dios, lo que nosotros hablamos todos los días. Entonces es algo de que tenemos que aprender de toda esta armadura, de que esta lista de las cosas que mencionamos: el cinturón de la verdad, la coraza, el calzado, el yelmo. Entonces fueron tantas estas 5 cosas que era para protección, para poder protegernos. Pero ahora vamos a hablar de la palabra, lo que nosotros que podemos atacar con esto, que es la palabra de Dios, para poder defendernos. Un episodio en la Biblia que nos habla muy específico de una lucha que hubo, pero de palabra, no de cuerpo, fue cuando Jesús fue tentado por Satanás. Eso está en Mateo 4. Quiero que me acompañe, por favor, en Mateo 4, si lo tiene ahí con su Biblia. Mateo 4, y vamos a ver el verso, vamos a leerlo todo, del 1 hasta el 11, vamos a leer todo este episodio aquí, cómo fue que pasó. Esto ya fue después que Jesús fue bautizado, cuando empezaba en su ministerio. Luego empezó con el ataque, con estas tentaciones, y vemos en el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa era la tentación. Jesús responde en el verso 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que Jesús responde. En verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. El verso 7, Jesús responde. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron los ángeles a servir. Qué hermosa palabra. ¿Cómo ganó esta lucha Jesús? Nomás con la palabra. No hubo una lucha, sino que hubo con la palabra. ¿Saben, hermano, que la palabra, lo que sale de nuestros labios, es muy importante? La razón que hay muchas guerras en el mundo es porque no hubo un acuerdo con las palabras. Cuando llegamos a la violencia, ya sea física, doméstica o en otros lugares o en lo que sea, primero tuvo que haber una conversación. Si no se arregló algo con palabras, a veces vienen ya los golpes. Pero muchas de las veces las palabras duele más que los golpes físicos, pero primero se tiene que hacer con palabras. Cuando hay violencia en cualquier ámbito es porque pasó los límites que las palabras no pudieron ganar esa lucha. Aquí Jesús con Satanás, y esto fue Satanás mismo, no fue ningún enviado, ningún achichincle, ningún
demonio, fue directamente el diablo que fue a tentarlo directamente a Jesús. La primera tentación, todos sabemos de que la tentación principal era hacer dudar de la identidad de Jesús. Eso era lo principal motivo que del diablo, eso consistía en la tentación. Pero sin embargo podemos ver que Jesús gana esa lucha, esa pelea con la palabra. La primera tentación consistía, son 3 tentaciones que todo hijo de Dios vamos a pasar. Si no la has pasado, la vas a pasar. Más adelante, si no la has pasado, lo vas a pasar. La primera consiste en dudar primeramente, ya sabemos eso, pero consiste en el pan. Y cuando habla de que no solamente de pan vivirá el hombre, está hablando de la vida, de lo que consiste en la vida, para mantener la vida, que necesitamos un techo, necesitamos una comida, necesitamos todo lo que el cuerpo necesita, ropa, todas esas cosas, es lo que el cuerpo necesita. En eso se resume lo que viene siendo la primera tentación. ¿Por qué es la palabra? Miren, Satanás sabía la palabra. La diferencia entre una persona y la otra son sus palabras y son sus hechos. Es lo que sabe la persona. Recuérdense que el sabio no es el que sabe mucho. Sabio es el que sabe y lo aplica. Ok, aquí podemos ver esto. Miren aquí cómo se identifica esto en Jesús. De nada sirve que uno diga las palabras, pero que uno no las haga. Por ejemplo, aquí Jesús sabía la palabra. El diablo sabía la palabra. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Valga la comparación. Yo sé que no se debería comparar, pero vamos, los dos en este preciso punto, los dos estaban iguales, de que los dos sabían, tenían el conocimiento, el logos de la palabra. Pero sin embargo, lo que hizo una gran diferencia en este pasaje bíblico entre Jesús y Satanás es que Jesús hace un rema, hace lo que dice la palabra, porque Satanás lo estaba invitando a que hiciera lo que estaba diciendo la palabra, pero Jesús, sin embargo, él sabía que no tenía que hacer eso. Pues muchas de las veces pasa eso en nuestras vidas, cuando vienen esas palabras y nosotros sabemos y hasta decimos, oh, eso ya lo sé, ya me lo han dicho antes, lo he escuchado muchas veces. Y uno dice, pero entonces, ¿por qué no lo aplicas? Si tú sabes que eso es bueno, lo has escuchado por muchas personas, tú sabes que eso te va a llevar a tener ese resultado, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo aplicas? La que hace la diferencia entre una persona y la otra es lo que aplica. No es tanto cuánto conoces, sino cuánto aplica de lo que conocemos. Eso era el número 1 de la prueba. La prueba número 2 consistía en dudar de lo que él había creído, su creencia, lo que viene siendo podemos decir su creencia, lo que él creía en Jesús. Vas a tener tentación que venía siendo que dice, porque escrito está, lánzate de ese pináculo, porque escrito está que sus ángeles mandará para poder que no caiga tu pie en vano. Entonces, eso también muchas de las veces vienen esas dudas a nuestra vida, que eso estuvimos viendo en el escudo de la fe, de que esas dudas cuando vienen a nosotros podemos saber cómo apagar esas dudas, cómo saber. Bien, todo cristiano va a tener esas luchas, toda persona va a tener esas luchas, incluso en tu familia, en tu hogar. A veces te vas a preguntar, ¿está bien lo que estoy haciendo? Esto que me estoy matando trabajando para mi esposa, mis hijos o para mí, ¿está bien todo esto que estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué me levanto temprano? ¿Para qué hago aquello? ¿Para qué hago lo otro? Siempre van a venir esas dudas, pero es ahí donde marca la diferencia entre uno o lo otro, entre el que sabe y el que sabe y hace. Porque el saber no cambia a nadie. O sea, la diferencia de todos los inventos que han habido es lo que saben y lo hacen. La otra tentación que miramos que le vino a Jesús era del ego, del orgullo, porque dice, si postrado me adorares y me buscas, te voy a dar todos los reinos y la gloria de este mundo. Y era verdad. Satanás no le estaba mintiendo a Jesús, era verdad todo eso. Pero Jesús le dice, escrito está también, vete Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Qué pasó aquí?
Todos también somos tentados en eso, con nuestro orgullo, con nuestro ego, ¿sí? Pero Jesús venció eso. Entonces, cada vez que tú y yo nos veamos tentados en esa tentación, ya sea de lo que es el cuerpo, lo que el cuerpo necesita, lo que es el dinero y cosas así, el techo, comida, tenemos que saber vencer para poder tener esa armadura completa del Hijo de Dios. Vamos a ver un ejemplo más de esto de las palabras, que Jesús mismo lo aclara. Vamos a ver en Mateo 12, capítulo 35 al 37. Aquí otro verso muy eficaz entre las palabras. 35 al 37. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados, o por tus palabras serán condenados. ¿Qué más claro que esto, no? Hermanos, todos los que tenemos labios y boca para hablar, somos prontos para hablar, ¿no? Y queremos ser escuchados. Todo el ser humano quiere ser escuchado. Muchas veces cuando estamos en una conversación de varias personas, a veces si todos estamos hablando a la misma vez, no se escucha. Entonces necesitamos que dejar que una sola persona hable. Aquí Jesús habla bien claro y dice que el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, pero el hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas. ¿De qué cosas estamos hablando? Está hablando de las palabras. ¿Sabías que una palabra que alguien te dé y tú la recibas puede valer más que aún el oro y la plata? Si tú y yo aplicamos lo que dice la palabra, con eso vale mucho más. Pero aquí Jesús dice que de toda palabra que el hombre hable ociosa dará cuenta en el día del juicio. Todos confundimos aquí y pensamos que nomás está hablando de cuando sea el juicio final, cuando estemos delante del trono blanco, que estemos delante de Jesús y estemos recibiendo los castigos o los galardones que vamos a recibir. Todos, la mayoría pensamos que se está refiriendo de eso. Sí se está refiriendo de eso, pero también se está refiriendo de un juicio cuando te ves enfrentado a una situación que determina lo que has dicho. Por ejemplo, si tú te comprometes a hacer algo, ¿sí? Si tú y yo nos comprometemos a hacer algo y llega esa fecha y no lo hacemos, ¿sabes qué va a pasar? Nos vamos a sentir mal. Y si no nos sentimos mal, es peor la cosa, porque eso quiere decir que ni siquiera nos dolió nada y esto nos va a degradar, nuestro valor se va a venir para abajo, la gente no nos va a creer, vamos a tener menos credibilidad delante de todos. Tú y yo tenemos un valor y ese valor depende que lo subamos o lo bajamos. ¿De cómo sube nuestro valor? Por lo que tú dices y haces, por lo que yo hago y digo. Tienen que ir de acuerdo a esas cosas. El día del juicio es así. Incluso aquí en la policía, cuando te agarran, te dice, todo lo que digas será y puede ser usado en tu contra. Delante de un magistrado, delante de un abogado, delante de un juez. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos. No podemos, imagínate que estés delante del juez y vas a hablar como si estuvieras enfrente de tu mejor amigo. Diciendo cualquier tontería, diciendo cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque nadie puede saber qué piensa la persona hasta que habla, hasta que abre sus labios. Entonces podemos ver qué es lo que esa persona está pensando, que hay en su corazón. Eso es lo que tenemos que saber, de que de toda palabra que hablemos va a haber consecuencias. De ahí es donde vienen, porque cuando nosotros hablamos nuestras palabras, por tus palabras serás conocido. Por tus palabras la gente te conoce y me conoce a mí. Entonces, entre menos hables,
menos te comprometes. Entre más hables, más te comprometes. ¿Qué tan importante es la palabra? Mira, no voy a leerlo, pero en Génesis capítulo 1, el verso 13, Jesús dice, y hágase la luz, y se hizo la luz. Fue cuando me habla a Moisés a través del libro de Génesis, que cuando Dios hizo la creación, dijo, hágase la luz, e hizo la luz por las palabras. Tú y yo, por las palabras, es que podemos inventar. Cuando tú tienes algo en tu corazón y quieres hacer algo, una nueva idea, tú agarras tu grupo de trabajo y tú lo comunicas a los demás, lo que quieres que se haga. En el verso también 26 y 27 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y así fue. Dios hizo al hombre a través de la palabra. Incluso en el capítulo Juan, capítulo 1 de Juan dice que Él es el verbo. Jesús se dice a Él mismo que Él es la palabra hablada, la palabra que se dice, porque nuestras palabras tienen poder, mucho poder que tienen nuestras palabras. Por tus palabras tú puedes bendecir a alguien o tú puedes maldecir a otra persona. Así que una palabra muchas veces duele más que un golpe. Una palabra cuesta más para sanarla, una palabra mal dicha, que un golpe. Muchas veces el golpe simplemente te golpeaste, te caíste y queda un moretón, y al otro día ya se quita ese moretón y ya sigues igual tu vida con normal. Pero una palabra a veces pasan 30 años y dice, me recuerdo que fulano tal me dijo esto y me hirió con estas palabras y aquello. Hay que tener mucho cuidado en nuestras palabras, porque nuestras palabras de verdad que tienen poder. Tanto poder tienen nuestras palabras que yo le puedo hablar a alguien ahorita de mis conocidos que tengo, mis contactos en el teléfono, y yo le puedo hablar a una persona y le digo, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto. Y esa persona lo hace. ¿Cómo es que lo está haciendo? Por mi palabra, que tiene ese poder para poder hacerlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Muchas personas están como están hoy en día porque al levantarse lo primero que dicen son maldiciones. Maldecir el teléfono. Que este maldito teléfono no funciona, que no sé qué. Y por el teléfono menos le va a funcionar, porque si lo está maldiciendo todos los días, que este maldito carro que siempre me deja tirado, pues siempre te va a dejar tirado, porque por el carro lo estás maldiciendo todos los días. Tú piensas que te va a durar, que te va ese carro, en vez de levantarte y decir, hoy será un buen día, este es el día que hizo Jehová, me gozaré y me alegraré en él, porque es un día bendecido, porque Dios lo hizo y Dios me permitió la vida en este día, y ningún idiota me lo va a echar a perder este día. Y vas a ver que te vas a levantar con ese ánimo, y por más que te piten, te la mienten en la carretera y te saquen el dedo y cuantas cosas más, de ti depende y de mí que le demos acceso a esas personas para que echen a perder nuestro día. Pero muchas de las veces cualquier persona tiene acceso a personas que a veces ni conocemos en la carretera porque ya nos miró mal, ya te echó a perder el día. No, tenemos que ser más maduros que eso. No podemos permitir que eso nos eche a perder nuestro día. Veamos aquí. Entonces podemos ver eso, de que con nuestras bocas, nuestros labios, podemos hacer como lo que Dios hizo en el principio, que Él hizo el mundo, la tierra, y todavía sigue creando más galaxias y quién sabe qué tantas otras cosas Dios sigue creando a través de sus labios, a través de su boca. Así que tenemos que tener cuidado cómo bendecimos, cómo maldecimos. Muchas veces al pobre niño le decimos, chamaco necio, tú eres burro, que esto, que el otro, no puedes aprender, que eres un lacayo. Pues el niño nunca va a aprender. Pero si tú le dices, eres un inteligente, mijo, nadie va a ser mejor inteligente que tú puedes saber qué está pasando, déjame ayudarte, vamos a ver esto, lo otro, ¿por qué? Pero si siempre le estamos diciendo que es un burro, ¿qué crees que va a pasar cuando crezca el niño? Va a ser un burro, ¿no? Entonces no te sorprenda cuando te venga el niño y te dicen, es que todo en la escuela me dicen que soy un burro papá, un burro mamá. Al contrario, te tiene que dar gusto porque tú se lo profetizaste, tú se lo dijiste a ese niño que iba a hacer eso. Pero si tú lo agarras y le comienzas a decir, a dar palabra de parte de Dios, a fortalecer su alma,
va a pasar otra cosa. Vamos a ver rápidamente en Proverbios 17. Proverbios 17 y quiero leer el verso 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Me detengo tantito ahí antes de pasar al 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. ¿Sí? Y es de espíritu prudente el hombre entendido. Fíjense, hermanos, aquí cómo está esto. Característica de una persona, por ejemplo, una persona en eminencia que tenga autoridad, o que esté en autoridad, o es una persona exitosa, un patrón, qué sé yo, un juez, un abogado, un doctor. ¿Saben lo que van a pasar esto? Miren, por lo regular, estas personas siempre son muy específicas en hablar. Muy específicas. Tú y yo tenemos que crear esa habilidad de poder transmitir nuestras palabras que sean específicas. No que sean que le sobren la espalda a las personas y seamos como Cantinflas que damos tantas vueltas para poder llegar a un punto. No, una persona va siempre al punto, a lo que es. Tal vez muchas personas no te van a querer al principio porque no te conocen, porque vas directamente al punto, hablar a lo que tienes que decir. Cuando lo tienes que decir a esa persona que lo tienes enfrente, pero tenemos que ser claros, ahorrar nuestras palabras. Cuando tú das una instrucción de algo, trata de ser claro en lo que estás diciendo y específico en lo que estás pidiendo. Y si le vas a dar un consejo a una persona, trata de ser lo más claro posible, lo más franco posible, como dicen, al pan pan y al vino vino, al cazón quitado, así, pum, derecho, como son las cosas. Porque muchas de las veces esas personas necesitan escuchar eso. Pero cuando ya le andan sobando la espalda aquí y allá y no, ni siquiera te van a poner atención. Pero cuando lo haces así, te ponen atención o no te ponen atención. Pero tú quedas bien. Porque tú lo hiciste lo mejor posible, ahorrando las mejores palabras posibles. Imagínate que sea el dinero, palabras que vas a hablar. Entonces, por cada palabra que hables, imagínate. Y si vas a dar cuenta de cada palabra ociosa, trate de dar las palabras lo más específico posible a hacerlo. Cuando es una orden, no se somete a votación ni nada. Es una orden y se acabó. Vas a hacer esto y no hay vuelta atrás. No, pero es que aquí así lo quiero. ¿Puedes o no puedes? Busco a alguien más. Lo necesito acabado a tales horas. Pero es que tengo que ir por el carro, que tengo que levantarme más temprano, que tengo que ir allá. Lo necesito acabado a las 12. ¿Puedes o no puedes? Y se acabó. Voy por alguien más y ya. Y vas a ver, lógicamente no estás pidiendo algo que no puede. Porque un patrón, por lo regular, cuando pide algo, él ya sabe que lo pueden hacer. Él ya lo hizo. Él ya pasó ahí. Sobre todo si no le heredaron la compañía, el trabajo. Él ya sabe porque él lo hizo antes y él lo puede hacer. Entonces él sabe que se puede hacer. Entonces a un patrón nunca le puedes poner excusa. Lo peor que le puedes poner es excusa. Igual a Dios. A Dios lo que le molestó tanto cuando invitó a los invitados a la cena, ¿saben qué fue? Las excusas. No fue tanto que no pudieron ir, sino la excusa que le inventaron. Eso fue lo que molestó tanto a él y dijo, vayan por las calles, vayan por las aldeas, vayan por los puentes y traigan a los cojos, a los que no pueden ver, a los ciegos, a esto y llenen mi casa. Pero esos, dice, se van a quedar afuera y no los quiero ver en mi casa. Eso lo molestó a él. Porque a un patrón no le puedes poner excusa. A Dios menos le puedes poner excusa. El día que no vayas que no puedas hacer algo que Dios te está pidiendo, no le pongas excusa. Ni te digo a mí, yo como patrón tampoco me gusta que me pongan excusa. Y como pastor, menos. Cuando me dicen es que no puedo ir a la iglesia por mi bebé. Y yo me quedo, digo, oye, pues si tu bebé es una bendición de Dios, no es una maldición. Tu bebé nunca va a ser una excusa. Tu niño jamás va a ser una excusa. Pastor, pero yo por mi familia no puedo hacer aquello. Entonces me está diciendo que tu familia es un estorbo.
No, nunca pongas estorbos. Hay personas que tienen 20 niños y llevan todos los niños, del más grande al más chiquito, y van haciendo las cosas. Tal vez más lentos, tal vez no como debería, tal vez quieras hacerlo rápido, pero las haces. Nunca pongas de excusa eso, porque cuando tú pones de excusa antes, algo de antes, estás diciendo que eso tiene el poder para retenerte o para no hacer lo que tú quieres hacer. ¿Estamos aquí? Entonces, es ser lo más específico posible. El verso 28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Te ha tocado andar con alguien a ti? O no sé si alguien ha andado contigo y tú eres la otra persona, pero no sé si te ha tocado andar con alguien así de que tú dices, ¿sabes qué? Vamos a ir a tal lugar. O la esposa, ¿no? Cuando le dice al esposo, vamos a ir a tal lugar, pero tú quédate sentadito allá. Por favor, no digas nada, no digas pío, quédate calladito, que no, es más, no respires, que si no, quédate calladito así, que no, o le dices a la esposa, ¿no? Esposa, por favor, no abres tus labios, mira, por el amor de Dios, no, quédate calladita, déjame atender este asunto yo. Y tú, que ya casi lo tenías resuelto el asunto y todo, y ya te estás despidiendo y de repente aquella o aquel o el amigo que llevas abre sus labios y dice, y lo echó a perder todo lo que habías ganado, y tú dices, no te dije que te quedaras calladito. ¿No te ha pasado así que tú también estás consiguiendo un buen trabajo a alguien y tú le dices, no digas nada, simplemente quédate ahí, yo te consigo el trabajo? Pero al momento de que, no, es que yo puedo hacer aquello, no es que yo puedo hacer aquello, no es que yo hice aquello, no es que ya, dice, no, ¿sabe qué? Dice el patrón, no lo ocupo ese, yo quería a alguien que no sepa nada, pero como sabes, no lo necesito. Pasa muchas veces así, dice la Biblia, que aún el necio, cuando calla, es contado entre los sabios. Imagínense esta palabra, mejor, no, más clara no se puede. Entonces, aún el necio, cuando se queda calladito, es contado como sabio. Muchas de las veces, si no tienes algo bueno que decir, no digas nada. Es mejor, te cuenta mejor, es contado como sabio. Cuando abra los labios, dice, tenía que hablar ya echó a perder todo. ¿Sí? Hay personas así, hermanos, de que muchas veces no somos prudentes al hablar. Y eso yo me cuento, muchas de las veces es mejor quedarnos callados. Nadie nos está pidiendo a veces nuestra opinión, ni nadie nos está pidiendo un consejo, ni nadie nos está preguntando. Yo tengo que aprender mucho de eso también, hermano, de que cuando veo que no me están escuchando, no van a hacer un consejo, ¿para qué gastar mis palabras? ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué gastar un tiempo si mi tiempo es valioso? Si alguien que no lo va a poner en práctica, mejor, ¡pum! Pero yo me siento bien a veces dar un consejo porque digo, si tuve la oportunidad de hablarle a esta persona, tal vez mañana se muere o yo me muero y ya no tengo la oportunidad. De perdido quiero decirle esto, lo que yo pienso, lo que yo puedo ver para poder que el día de mañana que esté delante de Dios no tenga excusa, diga es que nadie me dijo. Ahí todo lo que estamos hablando está siendo grabado, está siendo visto y vamos a dar cuenta de eso que estamos aquí. Vamos a aprender a refrenar nuestros labios, a hablar la palabra de Dios que es nuestra espada. Tú puedes ganar batallas hablando la palabra de Dios, simplemente declarándola. Con la palabra se hizo los cielos y la tierra y se hizo todo lo que existe. Con tus palabras tú has creado todo lo que existe a tu alrededor. Si no te gusta lo que has creado hasta hoy en día, fíjate cuáles son tus hábitos, fíjate cuáles son tus palabras, qué es lo primero que dices al levantarte, qué es lo primero que dices lo último al acostarte, perdón. ¿Qué es? ¿Cómo has hablado a tus amigos? ¿Qué tipo de amigos tienes? ¿Cuáles son sus palabras que ellos usan? Entonces tenemos que reevaluar nuestra situación y ver lo que hemos creado a nuestro alrededor. Porque déjame decirte algo, todo lo que existe a mi alrededor, yo lo he creado. Así de fácil, sea bueno o sea malo. Yo soy dueño de mi vida. Dios no tiene la culpa de lo que yo haya hecho con mi vida, con mi cuerpo. Dios me dio un cuerpo saludable, Dios me dio una mente, un cuerpo, un cerebro para poder pensar, manos, pies, gracias a Dios por eso, pero yo soy responsable de eso.
de lo que yo hablo, de lo que yo dejo entrar a mi mente. Ahora vamos a ver en Proverbios 3, ahí atrásito, por favor. 13 y el verso 2 y 3. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los predicadores hallarán el mal. Primeramente dice que del fruto de su boca comerá el bien. Si tú hablas bien, ¿qué crees? Vas a comer el bien de tu boca. Si tú y yo hablamos perversidades, ¿qué crees que va a pasar? Vamos a comer también del bien de ese mal que hemos hablado de nuestras bocas. Hay personas que por eso no salen adelante, por el simple hecho de maldecir. No pueden hablar algo bien. Siempre dicen 100 palabras y de 100 palabras, 5 fueron buenas y 95 fueron puras maldiciones. Tú no has ido a lugares que a veces vas y tú estás hablando bien, en serio, con alguien y te comienzan a alburear, te comienzan a decir un montonal de barbaridades y un montón de cosas y dice al final, ¿qué dijo? ¿Qué quiso decir con todo esto? Tantas barbaridades, vulgaridades que se dicen y todo, malas palabras. Entonces tenemos que aprender aún a hablar, porque del fruto de nuestros labios vamos a aprender a recibir el fruto. El verso 13. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidades. Y calamidades significa literalmente que vas a meterte en muchos problemas por abrir tus labios. Dice el que guarda su boca, guarda su alma. Y el que mucho habla, se meterá en muchos problemas. Mira, hay personas que se han metido a un presidente de las naciones. Presidentes que la gente lo tiene en alta estima, que nomás por abrir sus labios, está bien, se ve bien calladito, por favor no hables tanto, ¿no? Pero nomás abren sus labios y se meten en tantos problemas, hermanos. Mira, yo te digo, apártate de esas personas. Si tú tienes amigos así, de que no puedes salir, por ejemplo, a una fiesta, ¿sí? No puedes salir a una fiesta porque comienzan a maldecir a todo el mundo y no pueden salir a una sola fiesta sin meterse en problemas. Porque ya maldicieron a alguien, ya sacaron el machete y se pelearon con alguien, ya sacaron la pistola y se pelearon con alguien, y mucho más se andan tomando, olvídate. O sea, se parece como que fueran los dueños del mundo, ¿no? Como si fueran el tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto, o se creen el papá de los pollitos, porque ya se tomaron una cerveza tal vez o algo, que andan bajo el afecto del alcohol y creen humillar a todo el mundo, pero siempre hay uno más gallo que otro. Siempre hay uno más loco que otro. Entonces, apártate de esas amistades. Huye de esas amistades. Porque dice que el que guarda sus labios, guarda su alma. Y el que abre mucho sus labios, va a enfrentar muchas calamidades. Y muchas veces enfrentan hasta la muerte. Hay personas que los han matado por el simple hecho de no saber guardar silencio cuando tienen que guardar silencio. Por la palabra. ¿Qué es la palabra? Es nuestra palabra. La palabra de Dios debe estar en nuestro corazón. Hablar la palabra de Dios. Cuando tengas la oportunidad, habla la palabra de Dios con alguien. Predícale la palabra de Dios con alguien. Enséñale la palabra de Dios. Habla cuando tienes que hablar. Pero cuando no tienes que hablar, simplemente no hables. Si no hay nada bueno que decir, si es para criticar a otra persona y no está ahí presente, no hables. Y ya, y se acabó. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Vamos a ver Santiago, capítulo 3. Y es el verso 1 al 4. Hermanos míos, dice Santiago aquí hablando. Para los que no sabían, Santiago, hermanos, es el hermano de Jesús. Sí, ese es Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros, porque muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Qué es el maestro? Enseña. ¿Y quiénes tienen mayor castigo? El que sabe más.
Entre más sabes, más castigo tienes. Entonces, si no necesitas saber el chisme de fulano, de tal, ¿para qué te quieres comprometer más? ¿Para qué quieres mayor condenación? A mí no me va ni me viene el que un artista famoso se haya divorciado, esté casado, se dejó esto, el otro. A mí no me va ni me viene, porque entre más sé, más me comprometo. Pero hay personas que hasta se lo saborean cuando le están pasando un chisme, ¿no? Y no pueden estar a gusto hasta, a ver, contame más, a ver, dime, ¿cómo fue? ¿Y cuándo empezó? ¿Y qué pasó? ¿Y esto, el otro? Y hasta ven programas de televisión de puros chismes. Y digo, oye, ¿qué te trae eso? ¿No sabes que entre más sabes, más te comprometes? Muchas de las veces es mejor no saber. No sé como hombre, pero yo muchas veces a mi esposa, yo le tengo que decir, ¿sabes qué? Esto que me acaban de decir, no necesitas saberlo. Así de fácil. Si yo sé que no le va a ayudar para bien, ¿para qué la voy a mortificar a mi esposa diciéndole algo que yo como hombre, solo yo tengo que saberlo ya y se acabó? O sea, hay cosas que no la van a perjudicar a ella ni para bien ni para mal, pero si yo le digo, la va a perjudicar para mal. Entonces, como hombres a veces tenemos que tomar esas decisiones, pero tenemos que saber cuándo, de que a veces hay cosas que no te edifican, al contrario, te quitan. En vez de darte, te quitan. De aquí en adelante, saber de que vamos a tener mayor condenación entre más sabemos. Y dice, no os hagáis maestros. Hay muchas personas que se hacen maestros a sí mismos, que donde quiera que van, quieren ir enseñándole a todo mundo, pero lo peor es que son ciegos que guían a otros ciegos, que quieren ser maestros, pero no aplican lo que saben. Y al saberlo, tiene mayor condenación. El verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros podemos refrenar, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijan así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas ímpetus de vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde quieran gobierna que quiera que va. Aquí pone dos ejemplos Santiago. Pone el ejemplo del caballo. Y también pone el ejemplo de los barcos o de las naves, que un gran barco es simplemente dirigido por un pequeño timón de que lo dirige el que va enfrente, dirigiéndolo para donde quiera que vaya. Así pone esta comparación Santiago de nuestras lenguas, de lo que hablamos, que eso es para lo que nos dirigimos. Si te pones a pensar lo que el año pasado, cuando empezaste el año, lo que estuviste dirigiendo, lo que estuviste hablando, hacia ahí te estabas dirigiendo. Hacia ahí es el destino donde estabas apuntando. Entonces, de aquí en adelante, hay que fijarnos bien qué son nuestras palabras, para dónde están llevando nuestro volante. ¿Por qué? ¿Cómo yo puedo saber que la persona, qué es la persona, o cuáles son sus planes, o qué es esto, para dónde se dirige? Cuando yo escucho sus palabras, cuando yo escucho lo que dice, cuando yo escucho cómo ve la vida, cómo ve esto, cómo ve lo otro, ¿sí? Ahí yo puedo ver hacia dónde se está dirigiendo. ¿Qué dice? Que los caballos se les pone ese freno y son llevados todo el cuerpo para donde quieren. A nosotros no podemos poner ese freno. ¿Por qué? Porque es nuestros labios, nuestra boca. Pero imagínense que pudiéramos nosotros mordernos la lengua cada vez que queramos decir algo que nos va a hacer pedazos, algo que no nos va a edificar. ¿Sí? Porque dice que todos ofendemos, ya sea de palabras, todos vamos a ofender. Nadie es monedita de oro, ni un billete de $100 para que le caigas bien a todo. Tarde o temprano vas a ofender a alguien por lo que digas o por lo que no dijiste. Te lo digo así. En mi posición como pastor, hermanos, es bien difícil. ¿Por qué? Porque muchas de las veces me veo de que hablo algo de aquí, de la palabra de Dios, dice, oh,
me ofendió porque dijo esto por mí o por fulano de tal. No, no te creas tan importante que voy a preparar una predicación para ti. No, yo le hablo la palabra de Dios, pero al que le queda el poncho, que se lo ponga. Al que le queda el saco, se lo pone. Entonces, en vez de sentirte así, siéntete afortunado porque Dios te está hablando. Dios te ama todavía y está hablando tu vida, tu corazón, y quiere que cambies de ese rumbo que llevas. Si vas de un rumbo hacia la muerte, Dios te está pidiendo que regreses, que todavía hay tiempo. Mientras haya vida, hay esperanza. Entonces, Dios te ama. Por eso Dios tiene tantos predicadores hablándonos la palabra de Dios. Pero muchas de las veces nos empapamos de tanto que escuchamos alrededor y de tanto, oh, es una prédica más. Oh, el pastor va a estar en línea. Es lo mismo ver al pastor hablar que ver a Sábado Gigante o ver cualquier otra cosa. No es lo mismo. Te estoy hablando palabra de Dios que llega al espíritu, que llega al corazón, que puede transformar tu vida. Si lo aplicas en tu vida, puede transformar. Mi vida ha sido transformada por la palabra de Dios, porque yo creo la palabra de Dios. Creo que Dios hizo con su palabra, hizo los cielos e hizo la tierra. Quiero llevarte a una última cita en el capítulo 10 de Proverbios. Y el verso 19. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que frena sus labios es prudente. Mejor no se puede explicar. Pero sabes una cosa es, ¿quién crees que tiene más posibilidad de pecar? ¿El que dijo 100 palabras al día? ¿O el que dice 200 palabras al día? La respuesta es el que dijo 200 palabras al día. Ese tiene más posibilidades de pecar. ¿Sí? Entonces, las palabras que hablemos, pensemos antes de hablar. No tanto que pase un minuto, después digas una palabra. No, porque hay personas que duran un montón para responderte algo, ¿no? Dices, híjole, o sea, cuesta sacarles la... No, o sea, pero piensa antes de hablar. En otras palabras, piensa antes de disparar. Primero pregunta quién es y después dispara. Hay personas que disparan y luego preguntan quién fue el que le dispararon. Nomás porque se trata de chisme, se entran y de pum, y ni siquiera conocen a la persona, ni han vivido con él, ni han estado ahí, ni siquiera han sido amigos ni cercanos de esa persona, simplemente porque les gusta, ¿no? Hoy en día las redes sociales, hermanos, los cristianos, a veces se equivoca un ministro en algo y todos ahí atacarlo a esa persona ahí, de que esto, que el otro, que aquello. A él se le ven malos errores porque está haciendo algo para la palabra de Dios. Y además, si está haciendo algo malo, pues no estás seguro tú que Dios lo va a juzgar o no. Si tú y yo estamos seguros que le servimos a un Dios soberano, que Dios es un Dios de justicia, tarde o temprano le va a traer justicia. No te preocupes, no te la tires de Superman, tú ni yo, porque Dios no nos puso para eso. Pero tenemos que ver que entre más hablamos, aunque ahora no hablamos con nuestros labios, pero hablamos con nuestros dedos. Y pensamos que eso no nos cuenta. Para Dios es lo mismo. Si tú hablas con la boca o hablas con los labios en el teclado, para Dios es lo mismo. Son palabras que están saliendo de tus propios labios. Así que cuidemos lo que hablamos, porque entre más hablamos, más condenación, más oportunidad tenemos de pecar. Pero entre más, dice que en lo que acabamos de leer, que el que guarda sus palabras, o sea, es el que refrena sus labios, ese tiene ese... el que refrena sus labios es prudente, de saber la prudencia, como dicen, de ser prudente es pensar antes de hacerlo. Eso es usar la prudencia. No nomás porque todo el mundo lo está haciendo, yo lo voy a hacer. Piensa antes de hablar. De aquí en adelante te pido de que uses la palabra de Dios, que es la espada,
Mira, recuerda esto. Cuando Saúl se autosuicidó, recuérdase esto, que le pidió a aquel que lo traspasara con su espada, pero él se tiró contra su espada. Mira, una espada, la palabra de Dios, dice la Biblia que es la palabra, es la espada, es que penetra como una espada de doble filo, pasa, dice, cortando los tuétanos y los huesos y todo, ok, penetra, ok. Una espada, tú la puedes utilizar para tu propio beneficio, para poder luchar contra el enemigo, o también la puedes usar para autosuicidarte. Si tú pones la espada, en aquellos tiempos cuando un soldado se sentía y quería suicidarse, agarraba la espada y la enterraba con la cacha hacia abajo, y ese soldado se tiraba en esa espada y quedaba traspasado en esa espada para que no lo mataran los enemigos. Así muchas veces nos pasa a nosotros con la palabra, que en vez de utilizar nuestra palabra, nuestra espada para atacar al enemigo, nos terminamos atacando a nosotros mismos. Y esas mismas palabras que tú y yo a veces hablamos, vienen a hacer ese rema en nuestras vidas, y como tú juzgaste a esa persona, así serás tú y yo juzgado. Entonces, la espada se viene a ser contra nosotros. Entonces, dejemos de utilizar la espada, la palabra de Dios, contra nosotros mismos. Hay que utilizar nuestras palabras para poder defendernos, para poder hablar bendición y no maldición, para poder hablar beneficios de las personas, sanidad y no enfermedad. Hay personas que se levantan y dicen, mi enfermedad, ya hasta la apropiaron y dicen, es mi enfermedad. Tranquilo, nadie te la va a robar, si es tuya, es tuya. Pero no te apropies de algo que Dios no te dio. Tú te has apropiado de esa enfermedad. Dios no te dio esa enfermedad. Tú tienes que decir, esta no es mi enfermedad. Aunque pase por sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo y Él me infundirá aliento de vida. Dice, aunque pase, tú vas a pasar por esa enfermedad. No te vas a quedar en el valle de muerte todo el tiempo. Pero muchas de las veces nos quedamos más tiempo porque nos apropiamos de eso. Usamos la palabra, nos levantamos y lo primero que hablamos es maldición en vez de bendición. Bendice, comienza a bendecir a otras personas, comienza a dar y después vas a empezar a recibir. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie si está en casa y vamos a darle gracias a Dios. Si tú tienes una enfermedad, háznoslo saber, o simplemente levanta ahí tu mano derecha y simplemente cree en tu corazón que Jesús fue levantado entre los muertos y Él es nuestro sanador. Él es nuestro que pagó por nuestros pecados. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, lo puedes hacer desde tu lugar donde estás. Simplemente créelo en tu corazón. Da frutos dignos de arrepentimiento y verás cómo Dios hace el resto. Padre, en este día yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque has permitido llevar a cabo, Señor, este servicio. Señor, en este día yo te pido que si hay alguien que quiera aceptarte en tu corazón, que simplemente tú pidas en ese lugar donde estás. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Tal vez no sé mucho, pero en este día yo he escuchado esta palabra y quiero aceptarte en mi vida. Perdona mis pecados. Ayúdame a serte fiel. Yo sé que he pecado contra el cielo y contra ti, pero en este día hoy vengo a ti para que me perdones y me tomes como uno de tus hijos. Gracias, Padre, por recibirme en tu casa. Señor Jesús, yo también te pido, si hay alguien enfermo en casa, que cree en su corazón, que tú lo puedes sanar. Señor, no lo defraudes. Sánalo en el nombre de Cristo Jesús. Tráele esa sanidad en su vida, Señor. Esa sanidad, Padre, que podamos ver que tú eres el único que puedes sanarnos. Señor, ¿a dónde más podemos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En este día yo declaro palabra de sanidad a esas personas donde me estás viendo. Simplemente
pon tu mano donde estás, donde necesitas esa sanidad y Dios te puede sanar. Porque créeme que si Dios no lo puede hacer, nadie lo va a poder hacer. Dios te hizo a imagen y semejanza. Él hizo nuestros miembros de nuestro cuerpo, los que se pueden ver y los que no se pueden ver. Padre, haz un miembro del cuerpo de la persona que necesita un nuevo hígado si es necesario, un nuevo pulmón, Padre Santo, para esa persona, hasta un nuevo corazón si es necesario. Padre, yo te pido que tú escuches esta oración de tus hijos. Señor, gracias por tus hijos de la iglesia local también, Padre, que hemos estado atentamente a tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Yo te agradezco y te doy gracias por todo lo que tú nos has dado. Aleluya, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Cuídense. Los amamos y hasta la próxima. Ahí estaremos. Bendiciones. Soy José Lemos, pastor de la Iglesia Cristiana de Bastro. Yo soy Luisa Lemos. Y juntos te queremos invitar a que nos acompañes si estás en el área de Bastro o estás en otro lugar retirado, pero puedes acompañarnos. Ahí te esperamos, con gusto te recibiremos con los brazos abiertos. Encontrarás a una familia que te está esperando, así como Cristo dijo: venid a mí todos los que están cansados, que yo os haré descansar. Dios te bendiga. Te esperamos los domingos, tenemos la reunión al aire libre. Ven, acompáñanos.